Buenas noches. Los saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias y vamos a los titulares. Rechaza López Obrador investigar conflicto de intereses dentro de su gobierno. Juez vincula a proceso al abogado Juan Collado. Empresario involucra a políticos en caso Collado, será denunciado por calumnia. Se reúne el presidente con empresarios neoleoneses, les ofrece apoyo para pymes. Con Guardia Nacional bajaron delitos en Iztapalapa, afirma Sheinbaum. Estos son los detalles de la información. El presidente López Obrador descartó ordenar una investigación sobre el conflicto de intereses de personajes influyentes dentro de su gobierno, denunciado por el exsecretario de Hacienda. Amy Arriaga tiene la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó discrepancias y diferencias dentro de su gabinete y advirtió que podrían darse más renuncias de funcionarios, luego de que Crónica lo cuestionara por los personajes influyentes dentro del gobierno que aludió Carlos Ursúa, exsecretario de Hacienda, en su carta de renuncia. Consideró que en un gobierno democrático siempre habrá diferencias y discrepancias. A pregunta expresa de Crónica, el presidente explicó que como su administración no se trata solo de una política económica y gobierno nuevos, sino un cambio de régimen y una transformación de la nación, esto implica la existencia de puntos de vista diferentes. Calificó esto de discrepancias e incluso que se produzcan enfrentamientos al interior del mismo gobierno, el mismo grupo. Aunque descartó una ruptura interna, advirtió que no nos vamos a detener. Los cambios van, es mejor acostumbrarnos y entender el contexto, las circunstancias de cambios que se van a seguir dando. Incluso pueden haber hasta otras renuncias. López Obrador advirtió que tuvo discrepancias con Carlos Ursúa, dijo que para no andar echándole la culpa a otros, tuvo diferencias conmigo y con otros integrantes del equipo. Especificó que yo tuve diferencias con él, yo lo respeto mucho, él es un hombre con criterios. Y agregó que una de las discrepancias con el exfuncionario se dio por el Plan Nacional de Desarrollo, en cuya confección se realizaron dos versiones, pero prevaleció la que marcaba contraste con la inercia neoliberal, que resaltaba la segunda versión. Otro roce ocurrió entre Ursúa y Alfonso Romo, jefe de la oficina de presidencia, por el manejo de la banca de desarrollo que está a cargo de Romo. El mandatario resaltó que entre ellos hubo diferencias notorias y evidentes. Más adelante, el jefe del Ejecutivo recordó que hubo diferencias entre Germán Martínez, ex titular del IMSS, y el sistema de administración tributaria SAT, porque esta dependencia aplica la política de austeridad. López Obrador reveló que Carlos Ursúa le propuso renunciar hasta el sábado para no afectar a los mercados de valores. Sin embargo, el presidente se negó y le planteó al funcionario que fuera lo antes posible. El planteamiento fue ya lo más pronto posible y vámonos, expresó. Para Crónica TV, Amy Arriaga. El abogado Juan Collado quedó sometido a proceso judicial acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. El juez que dictó esta resolución también instó a la Fiscalía de la República cerrar la investigación contra el litigante en un periodo de 6 meses. A Collado se le acusa de autor material de la compraventa en Querétaro de un inmueble por 156 millones de pesos. La venta fue realizada por Operadora de Inmuebles del Centro a la empresa Libertad y Servicios Financieros, de la cual Collado fue presidente del Consejo de Administración. Esta financiera está señalada de operar con dinero del narcotráfico, así como de huachicoleros y de casineros. El presunto lavador de dinero e integrante de la delincuencia organizada, el abogado Juan Collado, fue capturado con base en una acusación de Sergio Hugo Bustamante. Este empresario reclama la propiedad del predio vendido de manera irregular en Querétaro a una empresa de la cual Collado era presidente del Consejo de Administración. Bustamante también declaró que los verdaderos dueños de la financiera son Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, así como el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. El mandatario anunció que demandará a Bustamante por difamación. El presidente de la República ofreció mayor certidumbre para las pequeñas y medianas empresas. Sostuvo un encuentro de 2 horas con empresarios de Nuevo León, quienes calificaron la reunión como un encuentro extraordinario y positivo en el que sus propuestas fueron escuchadas y apoyadas por el jefe del Ejecutivo Federal. Los empresarios fueron encabezados por el dirigente de la CAINTRA, Adrián Sada Cueva, quien precisó que, entre otras cosas,
se facilitarán los trámites para la creación de pequeñas y medianas empresas y un porcentaje de los productos que elaboran estas empresas será adquirido por el gobierno. En 7 días de operaciones de la Guardia Nacional, los delitos en Iztapalapa se han reducido. Esto dijo la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum. Hizo la observación de que este logro se obtuvo en uno de los territorios más inseguros de la Ciudad de México. Indicó que ya se cuantifica la disminución exacta en el número de delitos y resaltó que existe una buena coordinación de la Guardia con las diversas corporaciones de seguridad. Adelantó que la Guardia operará ahora en Gustavo Amadero, Venustiano Carranza e Ixtacalco. El gobierno federal se abstuvo de comprar insecticidas destinados a la contención de enfermedades transmitidas por mosquitos, principalmente el dengue. Se trata de una adquisición que tradicionalmente se realiza en el primer semestre del año. En 2018 fueron erogados por este concepto 173.1 millones de pesos, pero en el presente año el gasto fue de 0 pesos 0 centavos. Esta omisión se conoce cuando ya iniciaron las lluvias. Se han reducido los delitos ocurridos en el metro, afirmó la directora de este sistema de transporte, Florencia Serranía. Florencia Serranía, directora del sistema de transporte colectivo Metro, aseguró que los delitos en los andenes y vagones del metro han disminuido. Además, aseveró que los integrantes de la banda del Chocorrol, identificados por robar celulares, no volverán a ingresar a las instalaciones de este transporte. Yo lo único que les digo es que el Chocorrol no va a volver a entrar al metro, porque de eso nos vamos a encargar todos los trabajadores del metro. Esa banda está fuera del metro. Entonces, así como esa, tenemos varias que estamos trabajando conjuntamente. Sí quiero aprovechar para decir que no solamente es un trabajo nuestro, es un trabajo que está dirigido desde la Jefatura de Gobierno como un programa el más prioritario de todos. En conferencia de prensa, Serranía detalló que a su llegada al metro y en sus primeros meses de gestión llegaron a tener hasta 20 delitos denunciados al día, cifra que ha disminuido al considerar el registro de la última semana, que refiere 6.7 delitos en una jornada. Este es el comentario de Leopoldo Mendívil. Han resurgido en algunos medios los fideicomisos supermillonarios que suelen reaparecer cuando el gobierno anda emproblemado con el dinero. Pero resulta que el propio gobierno está impedido para abrirlos y usarlos. A pesar de lo anterior, y por lo que se sabe, esos fideicomisos siguen creciendo no solo por los intereses que generan, sino también porque el propio gobierno los sigue alimentando. Pero alguien, pensando mal, o algunas instituciones deben seguirse alimentando a través de ellos, quizás de manera legal, pero quizás no, y por ello surge la negra y brillosa pregunta, como el petróleo crudo, que periódicamente se nos reaparece. ¿Cómo es que esos fideicomisos se mantienen intocables a pesar de la inmensa cifra de mexicanos pobres? Y este es el humor en el cartón de Rocha. El proverbial tigre nunca se soltó. Se lo ganó en una rifa Arturo Herrera. Veamos la foto del día. Por obras de mantenimiento, las estaciones La Raza, Potrero, Deportivo 18 de Marzo e Indios Verdes de la línea 3 del metro estarán cerradas los próximos 2 fines de semana. Renunció el embajador británico que llamó inepto a Donald Trump. Al regreso del corte le hablaremos de este asunto. Tal como le adelantábamos, renunció el embajador británico en Estados Unidos, Kim Darroch. Su decisión es consecuencia de la polémica configurada al filtrarse documentos en los que calificaba a la administración Trump de disfuncional e inepta. Dijo que dimitió para poner fin a las conjeturas acerca de su posición como embajador del Reino Unido, algo que hacía imposible cumplir con su labor diplomática. La prensa británica reveló que Darroch había afirmado en documentos internos que para comunicarse con Trump es necesario presentar argumentos simples, incluso rudos. Estados Unidos acusó a Irán de chantaje porque exige que Trump levante las sanciones comerciales que le impuso. Estados Unidos acusa a Irán de chantajear a la comunidad internacional.
Esta acusación llega tras la amenaza iraní de seguir aumentando la actividad nuclear si no se le compensa por las sanciones de Washington. Y es que Irán continúa aumentando la pureza del uranio que se le permite en el acuerdo de 2015. Un aumento de pureza que confirmó la Organización Internacional de la Energía Atómica, que constató que Irán ha sobrepasado tanto la cantidad de 300 kilos como la pureza del 3,67% que le permite el acuerdo. Superar la pureza en la que el uranio es utilizable solo en aplicaciones civiles no significa acercarse inmediatamente al 90% necesario para fabricar una bomba, pero sí un salto en el complicado proceso técnico de enriquecer uranio para fines militares. Por el caso Odebrecht, la Fiscalía peruana allanó 26 inmuebles, incluida la casa de la esposa del expresidente Ollanta Humala. A primera hora de la mañana, la Fiscalía peruana allanó la vivienda de Nadine Heredia, esposa del expresidente peruano Ollanta Humala, y otros 26 inmuebles y oficinas en el marco de la investigación por supuestos actos de corrupción cometidos en la concesión a Odebrecht de las obras del gasoducto del sur. Wilfredo Pedraza, abogado de Heredia, afirmó en declaraciones a los medios a la puerta de la residencia que se trata de una medida arbitraria. Nos parece un acto absolutamente arbitrario, una decisión fiscal y judicial sin fundamento, porque una noticia periodística no puede fundamentar una medida de esta naturaleza que afecta severamente a la familia, la dignidad de las personas. En cualquier caso, la colaboración ha sido expresa y permanente y el resultado del acta lo dice con mucha claridad. Ninguna incautación de algún elemento que tenga relevancia de carácter penal. Agregó que se desconocen los elementos que llevaron al juez a aprobar esta medida. Porque el fundamento mayor de la Fiscalía es una nota de convoca repetida por los medios de comunicación que ha sido incorporada tal cual a la carpeta fiscal y que sirve como sustento para una medida de esta magnitud. Nosotros, defensores, protestamos enérgicamente porque la investigación de carácter fiscal tiene que tener evidencia mucho más tangible, información periodística, pero que corroborada con alguna información complementaria que haga verosímil aquello que se señala. Este allanamiento se produce después de que a finales del pasado junio se publicaran una serie de documentos internos de Odebrecht que revelaban el presunto pago irregular de $3 millones relacionados con el gasoducto del sur que se licitó durante su gobierno. La Corte colombiana ordenó capturar al legislador Jesús Santrich. La Corte Suprema de Justicia de Colombia dictó una orden de captura contra el congresista y ex líder de las FARC, Jesús Santrich, y pedirá a Interpol la circular roja para su detención luego de que no se presentó a una indagatoria en un proceso de narcotráfico. La decisión fue tomada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, tras lo que consideran una inasistencia injustificada, con el fin de indagar por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. El proceso contra Santrich y por el cual es pedido en extradición por Estados Unidos es por un supuesto delito de narcotráfico cometido después del 1 de diciembre de 2016, cuando entró en vigor el acuerdo de paz firmado por el gobierno y las FARC el 24 de noviembre de ese año. El propio partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, en que se transformó la antigua guerrilla, aseguró que está decepcionado y lastimado por Santrich, luego de que dejara plantada a la Corte Suprema de Justicia. Santrich, quien asumió el 11 de junio de este año como representante a la Cámara, dejó plantado a su esquema de seguridad el pasado 30 de junio durante una visita al espacio territorial de capacitación y reincorporación de Tierra Grata, situado en el departamento del Cesar, y se fue con rumbo desconocido. El escritor y periodista Armando Ramírez murió a los 67 años de edad. Fue autor del libro Chin Chin el té por 8 y colaborador de diversos programas, sobre todo de televisión. La noticia de su deceso fue confirmada por sus hijos por medio de Facebook. Escribieron que quieren recordar a su padre como lo que fue, un enamorado de la vida, de su ciudad y de sus barrios. No hablaremos de cómo falleció, sino de cómo fue un guerrero de la vida, dijeron. Descanse en paz, Armando Ramírez. Los indonesios ya podrán leer en su lengua El Quijote. La novela más célebre del idioma español, Don Quijote de la Mancha, ha sido traducida íntegramente por primera vez al indonesio, lengua hablada por más de 265 millones de personas. La encargada de realizar la extenuante tarea ha sido la traductora y lingüista Absanti Yoko Suyatno, que trabajó cerca de 1 año y medio en hacer la obra magna de Miguel de Cervantes Saavedra legible para los indonesios. Para ello, ha contado con la ayuda de las traducciones francesa e inglesa, ya que se trataba de la primera obra que se traducía del español.
Para ello, ha contado con la ayuda de las traducciones francesa e inglesa, ya que se trataba de la primera obra que traducía del español. La traductora asegura que fue un trabajo muy difícil porque hay muchas palabras del castellano antiguo que no tienen traducción en el indonesio moderno. La reconocida académica ha traducido sobre todo a autores franceses como Julio Verne, pero asumió la responsabilidad de traducir El Quijote por la importancia del libro, que ella considera capaz de llegar a todo tipo de lectores. El Quijote en indonesio busca reducir la brecha cultural y fomentar la tradición cultural y lengua española, así como estrechar los lazos y fortalecer el conocimiento mutuo entre ambos países. A la fecha, esta obra se ha traducido a más de 140 lenguas y por primera vez El Quijote y Sancho Panza podrán cabalgar por Indonesia. Llegamos al final. Gracias. Síganos en nuestras redes sociales y en nuestra página www.cronica.com.mx. Un saludo y nuestro agradecimiento a quienes nos escriben a nuestras distintas plataformas. Hasta mañana a las 21:30. Soy Aurelio Ramos. Muy buenas noches.